Estamos en el curso de eco transesofágico organizado por la Sociedad Atlanticense de Anestesiología. Ha sido maravilloso y los quiero felicitar por la excelente organización, a sus directivos. Ha sido muy útil para nosotros pues, los nuevos conceptos en cuanto a la monitorización, especialmente fuera de cirugía cardíaca. Nuevamente les reitero mis felicitaciones. Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Alcanzaron a almorzar? Entonces se van a dormir ahorita. Quería preguntar que quién, se alza la mano, quién usa el Doppler esofágico aquí o quién lo ha utilizado. No, ok. ¿Hay cabida para ese equipo? ¿Se ha pensado en traer en Barranquilla el Doppler esofágico? Entonces, como nadie usa el Doppler esofágico, lo que voy a hacer es mostrar, hacerlo sencillo para que les interese eventualmente usarlo, ya que pienso que es un monitor hemodinámico no invasivo, sencillo de utilizar, tiene unas ventajas y ciertas limitaciones, pero los objetivos primero, revisar un poquito acerca de la tecnología del Doppler esofágico. Después voy a discutir cómo podemos usar el Doppler esofágico para terapia dirigida por metas y por último recomendar algunos principios clave sobre los fluidos y evidenciados en la evidencia, basados en la evidencia. Primero que todo, ¿cuál es el problema que tenemos? El problema que existe, y este estudio es importante por Bennett y Guerrero, en anestesia, en analgesia del 99, es que investigaron cuáles son los problemas en un estudio, un corte de 348 pacientes, los estudios, básicamente buscando cuál es la primera morbilidad después de cirugía electiva en pacientes de alto riesgo. Después de 5 días, como pueden ver, gastrointestinal principalmente, esto debido a hilio paralítico. Después de 8 días, gastrointestinal todavía siguiendo la primera, y después al día 15, 2 semanas, todavía disfunción gastrointestinal. Lo importante y la conclusión es que parece que no solo es debido a la influencia de los cirujanos, sino que parece que la forma como manejamos los líquidos en el periodo perioperatorio determina que haya un hilio paralítico, inclusive hasta 2 semanas después de la cirugía. ¿Qué es lo importante? Que después de este estudio, los Bennett y Guerrero encontraron que además de los factores usuales que causaban el aumento de la morbilidad, como es el ASA, la duración de la cirugía, la edad, la pérdida sanguínea, encontraron que hay ciertos parámetros metabólicos como el lactato y como el déficit de base y la acidosis intraluminal, que determinaron que no solo estos parámetros son los que determinan que haya una insuficiencia gástrica que lleve a hilio paralítico. Parece que la hipovolemia asociada a la baja perfusión es lo que causa esto, y ese es el problema grave y que concluyeron. Lo que pasa es que, como todos saben, en los pacientes de alto riesgo la entrega de oxígeno está disminuida durante la hipovolemia. Sabemos que hay hipoperfusión, ya lo he mencionado varias veces, a nivel del lecho esplácnico y gástrico, y obviamente en pacientes enfermos llega a disrupción o daño de la mucosa gástrica, translocación de bacterias, liberación de endotoxinas, y obviamente esto activa las vías de inflamación y termina en falla multisistémica. Esto ya ha sido descrito en la literatura. ¿Cuál es el reto que tenemos? Como hemos dicho hoy varias veces, todos mantener un estado de normovolemia para prevenir desviarnos de estos estados de hipovolemia o hipervolemia que llevan a complicaciones que van a afectar el pronóstico de nuestros pacientes. Como ya sabemos, las complicaciones de hipovolemia, hipoperfusión, falla renal aguda, isquemia coronaria y otras más, edema pulmonar cuando hay sobrecarga y problemas con la anastomosis. Obviamente, cuando vamos a hablar todo el mundo debe pensar del tren
cuando se piensa del efecto Doppler, y obviamente a medida que el tren se acerca a la estación, el sonido se hace más agudo, y a medida que el tren se aleja de la estación se hace pues obviamente más distante el sonido. Fue definido por Christian Doppler en 1842, y la definición es que básicamente la velocidad de un objeto en movimiento es proporcional al cambio de la frecuencia reflejada de una onda óptica a una conocida frecuencia. Este es el Doppler esofágico, es pequeño, no pesa más de 10 kilos y tiene una sonda que es muy parecida a una sonda orogástrica y nos permite calcular volumen latido, gasto cardíaco y el tiempo de flujo corregido que ya mencioné anteriormente, y lo volveré a repetir en qué consiste, pero así es como se inserta como cualquier sonda nasogástrica, y como había mencionado anteriormente, emite ondas de ultrasonido continuo que viajan en el mismo camino que los glóbulos rojos van atravesando la aorta descendente, que está basado en un nomograma que incluye la edad, el peso y la altura del paciente, y con esta forma calcula el diámetro, un estimado diámetro de la aorta descendente. Esta interacción de los glóbulos rojos con las ondas de ultrasonido hace el cambio de Doppler, y obviamente se origina esta aceleración pico de los glóbulos rojos, de la cual se puede calcular el volumen latido del área debajo de la curva, el gasto cardíaco, y como había mencionado anteriormente, el flujo de tiempo corregido, que es el tiempo que demora el ventrículo en eyectar su volumen. En este caso, como ya dije anteriormente, la literatura es 350 milisegundos el tiempo normal o escrito, y obviamente a medida que este tiempo se hace mayor de 350, pues el ventrículo está en sobrecarga, y menor de 350 el ventrículo está vacío o necesita volumen. Aquí está otra vez la curva pico, y así es como se ve en el monitor continuo. Y voy a mostrar de forma sencilla como varios ejemplos, si ustedes lo usan, qué es lo que uno espera encontrar en esa curva que les mostré, o en esa pico. En el eje Y está la velocidad, en el eje X el tiempo, y esta es la curva normal. El área de abajo de la curva, el tiempo de flujo corregido, y obviamente la velocidad pico. Eso es un trazado normal. ¿Qué pasa en hipovolemia? Como ya mencioné anteriormente, ¿qué disminuye en hipovolemia? El tiempo de flujo corregido, y ahí se ve claramente, menos de 350 milisegundos. Obviamente esta es la forma que va a tener la curva si tienen el monitor en hipovolemia. Ahí está. Este es el trazado normal para que comparen. ¿Qué pasa en hipervolemia? Lo opuesto, hay un aumento del tiempo de flujo corregido a más de 350 milisegundos, y se ve obviamente esta apertura en esta área triangular mayor, y compárese con el trazado normal. Este es un instrumento que se puede usar fácilmente en salas de cirugía para terapia guiada por metas. Es muy sencillo, muy fácil, no causa interferencia con los demás aparatos. Aquí está un ejemplo de depresión miocárdica. Como pueden ver, lo que esperarían aquí es obviamente una disminución de la velocidad pico de los glóbulos rojos, obviamente porque no hay eyección o fuerza de eyección, y ahí se puede demostrar claramente. O sea que es fácil reconocer los cambios, son fáciles de esperar porque son simplemente tres: disminución del FTC o aumento, disminución del gasto cardíaco o del pico flujo. Aquí está el trazado normal, otra vez para que se compare. Vasodilatación, obviamente como hay menos resistencia, la velocidad pico va a ser mayor de los glóbulos rojos, y obviamente se va a ver así en el trazado del Doppler transesofágico. Trazado normal. Vasoconstricción, obviamente se esperaría, se puede confundir uno un poquito con un estado de depresión miocárdica, pero en vasoconstricción fíjense que el FTC no disminuye, o disminuye muy poco. Lo que en verdad sí es significativo es la disminución del pico, el flujo de los glóbulos rojos. Y aquí es un ejemplo para que vean típicamente cómo se vería en vivo este pico flujo de los glóbulos rojos. Pueden ver cómo está de disminuido, cómo está de angosto esta área, y aquí pueden ver el FTC
de 221, menos de 350 milisegundos. Este paciente está hipovolémico, volumen latido de 45, gasto cardíaco de 4.3. Al dársele 1 litro de líquidos, esto es lo que ocurre. Hipovolemia corregida, aquí aumenta el FTC a mayor de 350 milisegundos, el volumen latido prácticamente se aumenta un 50% y aumenta el gasto cardíaco, que como hemos mencionado, el gasto cardíaco a veces puede ser anormalmente elevado o disminuido, pero el volumen latido y el FTC son muy sensibles y el aparato responde inmediatamente a los cambios hemodinámicos. Ahora, la pregunta es si el Doppler esofágico, este monitor, puede ayudar a afectar o a mejorar el pronóstico de nuestros pacientes. Y obviamente ya hemos mencionado varias veces la curva de Frank Starling, ya sabemos, esta es la tercera vez que lo repetimos, que el ventrículo derecho y el izquierdo son bastante sensibles a la administración de fluidos cuando están en la parte ascendente de la curva, y obviamente hay menos cambios en el volumen latido y en la variación del volumen latido cuando ya estamos llegando a la parte plana, que es el peligro que personalmente uno solo sabe con los monitores clásicos. Cuando el paciente se fue de la curva de Frank Starling, cuando el paciente entra en edema pulmonar y ya sabe uno que está hipoxémico y que hay que ir a la unidad, pero podemos prevenir esto dejando al paciente exactamente en esta área fácilmente. Ya yo mencioné este estudio, pero este fue uno de los estudios importantes usando el Doppler esofágico en terapia dirigida por metas, pacientes con una pérdida sanguínea esperada mayor de 500 mililitros, 50 pacientes alocados a la terapia estándar, 50 a la terapia dirigida por metas con el Doppler esofágico, y como había mencionado anteriormente, ya fue demostrado que permanecían menos tiempo en el hospital porque la mejor perfusión gástrica obviamente hacía que estos pacientes tuvieran movilidad gastrointestinal más temprana, mejor gasto cardíaco, volumen latido, y obviamente toleraban la comida 2 días más temprano. Esto es importante del estudio. Si ven en la gráfica de la izquierda, aquí están los patrones hemodinámicos tradicionales. En este estudio se comparó el grupo control en rojo y el grupo de la terapia en verde, amarillo. Básicamente pueden ver que en la línea de base y al final de cirugía, en los dos grupos en cuanto a frecuencia cardíaca y presión arterial media, prácticamente iguales. No hubo diferencia en ninguno de los dos grupos. Una vez que se usó el Doppler esofágico, miren la diferencia, casi que opuestos los cambios. Básicamente, a pesar, en el grupo control, a pesar de que la presión arterial media se mantuvo normal, los pacientes mostraron una disminución, ¿sí?, del volumen latido sobre el tiempo, a diferencia de los pacientes en el grupo con terapia dirigida por metas, que actualmente hubo un aumento del volumen latido. Bastante importante. Otro estudio por Noblet y colaboradores en el British Journal de Cirugía 2006, 103 pacientes para cirugía colorectal electiva, 52 terapia convencional, 51 Doppler esofágico. Siguieron que la duración de tiempo, el retorno de función gastrointestinal y la morbididad. Los mismos muy similares. Los parámetros tradicionales, frecuencia cardíaca, presión arterial media, muy similares. Pero ya cuando uno ya va evaluando patrones de flujo, ya como volumen latido y índice cardíaco, pueden ver la misma respuesta totalmente. En estos pacientes, la línea de base, a pesar de que la presión arterial media se mantuvo, el volumen latido disminuyó en el grupo control, opuesto con el grupo que recibió mayor fluidos y mejor perfusión de los órganos. Este hallazgo fue bastante interesante también porque generalmente en la literatura el grupo de terapia guiada por metas recibe mayor fluidos en el 99% de las veces. En este grupo el resultado fue muy similar, pero la conclusión fue de que los pacientes en la terapia dirigida por metas recibieron el 50% de los fluidos en el primer tercio de la cirugía. ¿Qué quiere decir esto? Que los instrumentos hemodinámicos no invasivos ayudaron a reconocer estos cambios hemodinámicos rápidamente, y el anestesiólogo pudo corregir inmediatamente la volemia, y obviamente al final del tiempo terminaron recibiendo la misma cantidad de líquidos, pero fue más rápida la respuesta por parte del anestesiólogo.
Obviamente los resultados en cuanto a duración y estar en fitness para irse a la casa, obviamente los pacientes de la terapia dirigida por metas duraron 2-3 días menos que los pacientes en el grupo de control. Y siempre la pregunta sigue siendo si el Doppler esofágico, porque la mayoría de los estudios que van a ver en la literatura están hechos con el Doppler esofágico, fue el primero de todos los equipos no invasivos, y obviamente si será que podemos disminuir morbilidad y mortalidad quirúrgica y la duración en cirugía. Y la mayoría de los estudios favorecen al tratamiento en cuanto a la duración en salas en el hospital, y como hablábamos hoy con varios, es importante porque la duración al fin y al cabo a largo plazo va a disminuir los costos en el sistema de salud, en los hospitales, y va a ser menos costoso que usar un equipo mínimamente invasivo que tiene cierto costo. Si se pone a pensar la duración y el costo de unidad de cuidados intensivos de mayor duración, termina siendo más costoso no usar el equipo. Otra cosa importante es que todos los estudios en la literatura, coloides, porque la pérdida que se asume es una pérdida intravascular. Estamos administrando fluidos en el espacio intravascular. La otra cosa importante es que acuérdense que la mayoría de estos estudios vienen de Europa y la tendencia son los coloides. ¿Cuáles son las fortalezas de la tecnología? Está bien validada, ya está comparada con el catéter de arteria pulmonar, se usa frecuentemente, es precisa en ciertas circunstancias, y yo en esto no estoy de acuerdo. Ahora les digo la razón. Tiene buenas tendencias, nos da buenas tendencias, nos da patrones de flujo que ya hemos hablado que son muy importantes en terapia dirigida por metas, y obviamente los estudios han resultado muy positivos y favorables en cuanto a la mejoría de los pacientes. Dependiente de la persona que la usa, personalmente hice un estudio en Houston con la Universidad de Duke, no podía salir de salas de cirugía para hacer nada, hay que estar constantemente reposicionando el aparato en la boca, es muy cauchoso, muy delgado, se mueve constantemente, entonces si el gasto cardíaco es 5, posteriormente en la otra respiración puede ser 3, a no ser que uno esté constantemente moviéndolo. El electrocauterio, como mostré en el video, voy a mostrarle, interfiere con la información momentáneamente, en momentos clave. No hay ningún estudio a larga escala multicéntrico que permita demostrar que nos da buenos resultados, y obviamente no hemos hecho estudios económicos con este equipo, pero aquí está el video que pronto sí se va a ver ahora, en el cual la información se borra momentáneamente cuando el cirujano está, aquí se está borrando la onda de pico. Aquí en este caso tengo el flow track and vigileo, gasto cardíaco 6, volumen latido 8, paciente con un tumor grande, y obviamente en el momento que están usando el electrocauterio, pérdida masiva de sangre, no es el momento en que uno quiere estar corrigiendo monitor o viendo si es posible mejorar los datos hemodinámicos que uno necesita inmediatamente. En este caso aquí está totalmente, no puedo ver la onda pico, pero con el otro equipo fue más fácil evaluar y hacer el manejo adecuado de este paciente. Gracias.